Hola, muy buenos días. Mi nombre es Irma Gutiérrez Zamora. Soy estudiante del octavo semestre de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El objetivo de este video es explicar por qué escogí el caso clínico de obesidad y embarazo como un abordaje nutricional. Yo estoy haciendo mi estadía número 2 en el Hospital General Gustavo Vaz Prada, en el área de consulta externa de nutrición y lo escogí debido a que es parte de los casos de mayor afluencia a la consulta externa. Y la mayor parte de los casos que se nos presentan son de diabetes, sobrepeso, obesidad, embarazo con obesidad, pacientes diabéticos, renales y algunos de hipertensión y ovario poliquístico. El diagnóstico de los datos generales de este caso clínico son los siguientes. Juanita Pérez, que es un nombre ficticio, sexo femenino, 34 años, 2 meses de seguimiento nutricional que yo le he dado. Ella ya estaba desde antes como paciente y seguirá después de que yo termine mi estadía ahí. Antecedentes familiares sin patologías crónicas, antecedentes personales no patológicos, son unión libre, reside en la Colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, antecedentes personales patológicos, segunda gesta, primera por aborto espontáneo, peso pregestacional de 68 kilos, talla 1,52 m y un IMC de 29.4 que todavía alcanza a ser sobrepeso. El diagnóstico médico cuando no la refirieron fue de embarazo de 11 semanas y obesidad con 71.4 kilos el 6 de abril de 2022. Introducción. El sobrepeso se define como una enfermedad multifactorial caracterizada por el aumento en los depósitos de grasa corporal causada por una ingesta de energía que excede al gasto energético. El sobrepeso y o la obesidad están moduladas por factores fisiológicos, genéticos, hábitos de alimentación y actividad física. Existen además causas subyacentes como la gran disponibilidad a precio accesible de comidas de alta densidad calórica, bebidas azucaradas y de bajo o nulo consumo de agua simple, como frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas. En estudios de marzo del 2022, México se encontraba en el quinto lugar a nivel mundial de obesidad en adultos, siendo 41% de ellas mujeres y 36% de hombres. En investigación que hace la doctora Muñoz, el incremento de estas últimas décadas de la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha llevado a las mujeres mexicanas en edad reproductiva a riesgos muy fuertes a corto y a largo plazo, teniendo como sobresaliente el embarazo y el posparto, en periodos muy sensibles en su salud. Ella también nos muestra un organizador gráfico de los riesgos que trae la obesidad en estas mujeres jóvenes. En primera, pues la infertilidad, que es difícil conseguir un embarazo, en un aborto espontáneo, como es el caso de nuestra paciente. También puede desarrollar diabetes gestacional, que si no se cuida puede permanecer después del embarazo ya como una diabetes mellitus tipo 2. También provoca desórdenes hipertensivos que deriven en enfermedades cardiovasculares después del embarazo y antes, como preeclampsia durante el embarazo o eclampsia en el parto. También dentro de la obesidad, el riesgo es una ganancia excesiva de peso gestacional y que se queden con ese peso en el posparto. Es ahí donde entra nuestra principal función como nutriólogos al tratar de controlar esa ganancia de peso y que esté dentro de los límites establecidos. También provoca depresión, mayor riesgo de cesárea y de una práctica inadecuada de lactancia materna, un parto prematuro. En cuanto al bebé, puede nacer muy grande para su edad gestacional, puede tener alteraciones en su neurodesarrollo y heredar obesidad y que sea más propenso a la obesidad de adulto y a desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. También puede provocar que tenga malformaciones congénitas.
Los datos antropométricos de la paciente son talla 1,52 m, 68 kilos, IMC pregestacional de 29.4 y su peso con 12 semanas era de 71.4. En la consulta del 29 de agosto pesaba 73 kilos con 100 y en la consulta del 19 de septiembre 73 kilos. En esas últimas 3 semanas no hubo cambio de peso, de hecho prácticamente se conservó. En el diagnóstico nutricional del 29 de agosto, paciente femenino con los datos ya referidos, y en recordatorio de 24 horas se aprecia alto consumo de hidratos de carbono de 10 a 11 raciones de cereales por día cuando se le habían indicado 6 en su plan de alimentación, bajo consumo de verduras, frutas y agua. Presenta presión arterial elevada de 130/90 y acantosis nigrans en cuello, axilas e ingle, signo de resistencia a la insulina y por ende riesgo de preeclampsia y diabetes gestacional. Se vuelve a explicar su plan de alimentación y se le solicita llevar una bitácora diaria de alimentos para que se percate de cuál es su alimentación diaria. El diagnóstico nutricional el 19 de septiembre, 3 semanas después, la paciente solamente había reducido 100 gramos, o sea, prácticamente se conservó en el peso. Y en su recordatorio de 24 horas se apreció un mayor apego al plan de alimentación en aproximadamente el 80%. Y ya incrementó su consumo de verduras, frutas y agua simple. Y presentó además su bitácora de alimentos y ella nos dice que con eso se le hizo más fácil llevar su plan de alimentación y se citó en un mes para seguimiento. En los estudios de laboratorio relevantes, cuando fue referida, la glucosa estaba en 135, lo cual es una glucosa alta, en tanto que colesterol y triglicéridos estaban normales. En cuanto al requerimiento estimado de energía, se utilizó una fórmula que muestran Kaufer en su libro de nutriología médica, la cual nos da una ingesta de 1844 kilocalorías como plan de alimentación sugerido. Se aplicó la fórmula y se le hizo una dieta de este requerimiento aproximadamente, con una distribución de macronutrientes de 50% de hidratos de carbono, 30% de lípidos y 20% de proteínas, todo para tratar de conservar sus niveles de glucosa en sangre estables y por ende reducir los riesgos de desarrollar diabetes mellitus gestacional. También se le explicó la importancia de cada tipo de nutrimentos y el consumo de agua, que es un 3% sobre su peso físico, que equivaldría a 2.19 litros. El acceso de su alimentación es oral. Aquí está el cuadro dieto-sintético, donde se especifican las distribuciones con kilocalorías, gramos, y acá están las raciones, cuál deberían de ser, y que nos dan una dieta de 1,835 calorías, muy aproximada a las 1,844 que nos dio su cálculo. Están las raciones a total día y en la distribución según los tiempos de comida, lo cual se le explicó y que ella podía consumir conforme sus posibilidades. También se le dio un plan de alimentación que pudiera seguir y que le permitiera tener una idea de qué alimentos podría estar consumiendo. Estas son fotos de nosotros en consulta y la evolución de la paciente. En la segunda consulta que me tocó hubo un mayor apego al plan de alimentación, se elevó su consumo de frutas, verduras y auxilió en su bitácora y se citó en un mes. Este es el plan de alimentación que se le hizo para una semana.
Como ya les refería, los menús pueden ser intercambiables con su misma categoría. O sea, yo podría desayuno de cualquiera de estos días y lo mismo de las comidas y por tanto de la cena. Este es un instrumento de automonitoreo que está basado en una publicación de Claudio Junot 2020 y la cual yo adapté y le hice algunas modificaciones, en la cual se le solicita que desayune dentro de los 30 a 60 minutos después de levantarse, que consuma de preferencia 6 verduras al día, mínimo 3, y que si come pan, pastas deben de ser integrales, beber al menos 2 litros de agua simple, realizar ejercicio sencillo de caminata durante 30 minutos al día, evitar alimentos fritos, capeados o empanizados y evitar galletas, dulces, pan, pastelillos, frituras y demás. También debe de evitar refrescos, cerveza y alcohol y dormir durante 7 a 8 horas para mantener un ciclo circadiano adecuado y que su organismo tenga tiempo de recuperarse durante la noche. Pues eso es todo, esta es mi bibliografía. Muchas gracias y excelente día. Hasta luego.